El verdadero reto es prepararte para tu futuro y ganar. ¿Todavía no lo crees? Vive una experiencia única y pon a prueba tus habilidades en una nueva edición del Reto Actinver. Expertos en el mundo de las inversiones te guiarán para conocer más del mundo financiero. ¡Prepárate! Hay más de 35 cursos en línea, webinars y conferencias con especialistas de Actinver, la Bolsa Mexicana de Valores y empresas especialistas. Compite en nuestro simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Además, puedes participar y ganar en los mini retos. ¡Gana! Todos los días tienes oportunidades de ganar. Hay más de 2 millones de pesos en premios. ¿Crees que eso es todo? Al finalizar el Reto Actinver 2020, una parte de tu inscripción servirá para abrirte tu primera cuenta de inversión. Inscríbete antes del 4 de octubre en retoactinver.com. ¿Estás preparado? El reto es superarte a ti mismo. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de el reto y la tercera jornada por una cultura financiera. El día de hoy está con nosotros Carlos Ponce Bustos y nos va a presentar nos va a dar una ponencia que se llama Ser empresario en bolsa. Un poco de Carlos. Carlos Ponce inició su carrera profesional en 1985. Dirigió áreas de investigación, análisis, estrategia bursátil y banca patrimonial en reconocidas instituciones locales e internacionales como Grupo GBM, Grupo Bursátil Mexicano, Santander Investment. Se desempeñó como director general adjunto en ICSE, Grupo Financiero y Grupo Financiero PX+. Es el creador de la metodología de inversión conocida como la Estrategia Integral C4 para el mercado accionario mexicano y desarrolló y diseñó el sistema de información conocido como consultor o éxito bursátil. Es consejero del programa de difusión de la Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido presidente del jurado del Premio Nacional de Mercado de Valores de la Bolsa Mexicana y miembro del jurado del Premio CFA Challenge Capítulo México. Ha sido profesor de materias relacionadas a su actividad profesional a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México y del Comité Académico de la Licenciatura de Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carlos, bienvenido. Como ven, el día de hoy tenemos una super figura. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Hola. Bueno, pues, sí, perfecto. Pues bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Antes que nada, espero que estén todos bien de salud. Y bueno, pues no les quito más tiempo, iniciamos la conferencia de esta tarde. Y bueno, alguna reflexión inicial. Resulta que hay un grupo de sociólogos a nivel internacional que coinciden en señalar que el 80% de las personas en el mundo son infelices. O sea, fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, 8 de cada 10, de acuerdo a estos estudios, personas en el mundo son infelices. Desde un punto de vista simbólico, dicen que este grupo de personas viven en un mismo lugar, una isla llamada Un Día de Estos. Un día de estos comienzo a ejercitarme, un día de estos comienzo una dieta, un día de estos busco independizarme en un trabajo, un día de estos comienzo a construir mi patrimonio. El contenido más frecuente de las conversaciones de un día de estos son las excusas. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no he estudiado suficiente, no tengo suficiente dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y es precisamente pues, estas excusas las que nos impiden cumplir una serie de metas y de objetivos personales y por lo tanto no alcanzamos muchas veces el éxito y la felicidad. Por otro lado, vale reflexionar también sobre el tiempo. Esto lo vamos a hacer más evidente en los próximos minutos.
Sin duda, la correcta administración del tiempo es por mucho la actividad más importante que tenemos. Tener una buena administración de tiempo determina nuestra calidad de vida. Y recuerden que el tiempo finalmente pues es un tiempo, el tiempo no es perecedero, no se puede guardar y no se recupera, ¿no? SNX son las siglas de sin excusas y la X de nuestro emblema representa precisamente un reloj de arena, insistiendo en la importancia de este elemento, ¿no? Como me hicieron favor de presentarme, tenemos desde hace ya un par de años una alianza con el grupo Actinver, en donde nuestro principal objetivo es promover de manera conjunta una mucho mejor educación financiera en México. Bueno, les voy a platicar un poco más sobre esta actividad que decidieron, e insisto, los felicito, porque estoy convencido que esta decisión que tomaron, si la evalúan correctamente, si se dan cuenta realmente de lo que están decidiendo en este momento, sin temor a equivocarme, podría decirles que quizás sea una de las decisiones más importantes que hayan tomado en su vida. ¿A ese tamaño? Sí, a ese tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, pues para muchos será la primera experiencia que tengan de introducirse en este mundo de la inversión bursátil. Es la oportunidad de que conozcan una alternativa que ha logrado construir los mayores patrimonios a nivel internacional. Ninguna alternativa de inversión ha sido tan generosa en este objetivo como la inversión bursátil. Es una forma de aprender sin que exista un riesgo económico real financiero, ¿no? O sea, que en este proceso, en estas semanas, pues no tengan realmente que tener el potencial, la posibilidad de tener una minusvalía o una pérdida por estar participando en el mercado, ¿no? Lo que estamos buscando en este formato es que aprendan sobre todo el proceso de selección de compañías, no tanto el tema de distribución y el tema de trading. Es importante ir entendiendo algunas bases que ahora les voy a comentar. ¿Qué no es, no? Ya platicamos lo que es, qué no es, ¿no? Bueno, déjenme decirles que el resultado, bueno o malo, no es completamente representativo. Pues por el plazo de este proyecto se considera un plazo realmente muy corto. Así que si tienen un muy buen resultado, felicidades, pero no es representativo. De la misma manera que si tienen un resultado que no sea el mejor, tampoco es representativo por la coyuntura. Y déjenme decirles además que les va a tocar participar en un periodo particularmente especial dentro del mercado nacional. Y precisamente por haber temas coyunturales, temas relacionados con la cercanía de las elecciones de Estados Unidos, de todo el COVID, de todo el tema que está habiendo estímulos en Estados Unidos, será volátil, insisto, probablemente no sea tan representativo. Ya en el video con el que iniciamos se hablaba del valor agregado. No se preocupen, a lo largo del evento van a estar recibiendo información, ayuda, van a entender mejor su proceso, ¿no? Mi experiencia, les diría, con lo que he concluido, es que no busquen un resultado como tal al final del día. La gente que participa en el mercado accionario, la gran mayoría, tiene como prioridad el ganar mucho dinero y en ocasiones ganarlo relativamente rápido. Cuando tú tienes como prioridad eso, es ganar pronto y ganar rápido, consciente o inconscientemente lo que haces es asumir riesgos. ¿Dónde están los riesgos? Bueno, pues están en el momento en que escuchas un rumor, en el momento en que no evalúas bien una compañía, en el momento en que concentras demasiado pocas acciones tu inversión. Entonces, realmente un buen participante, un buen inversionista en el mercado, lo primero que tiene que hacer es entender y conocer los riesgos para poderlos controlar. Una vez que esto sucede,
Los buenos resultados son consecuencia del conocimiento y del control del riesgo. Créanme, esto es una realidad, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vemos en esta lámina. Ahora, una sugerencia. Dentro de su proceso de selección, es importante que empiecen a cambiar un chip que traemos desde hace muchos años como parte de nuestra educación, y es el que pensamos principalmente como consumidores y no como empresarios. Entonces, es bueno tener ese enfoque de consumidor, y a partir de ahí pueden empezar a identificar cuáles tipos de compañías les podrían ser interesantes por su empatía. Hay un ejercicio muy interesante de análisis y de selección de compañías que sugiere poner en 3 círculos, como están en esta lámina. En uno de ellos, todas aquellas actividades por las que tengas una gran pasión, es decir, por lo que te gusta hacer. En un segundo círculo, apunta todas aquellas en donde la gente te haya dicho tú consideres que tienes un talento, para lo que seas muy bueno. Y finalmente, aquellas actividades o aquellos bienes en donde principalmente destinas tu dinero, en donde gastas más. Cuando empiezas a identificar algunos productos, algunos servicios dentro de estas 3 características, es un buen punto de partida para empezar a tener empatía con el tipo de compañías en las cuales puedes ser bueno, ¿no? Muy importante recordar que la inversión bursátil en particular no es una ciencia exacta, ¿no? Después de muchos años, lo que yo les podría decir, el éxito bursátil requiere de la combinación de 3 elementos. Ténganlos muy presentes. Primero, conocimiento y capacidades básicas, sin pretender que en un tiempo tan pequeño ustedes puedan tener la capacidad de un analista, de un estratega o de un asesor. Yo les diría que es muy recomendable que en lo que dura el reto y después traten de capacitarse. Ya hablábamos de esto que los va a acompañar a lo largo del reto. Es bien importante un conocimiento por lo menos básico, saber diferenciar lo que son los precios de las valuaciones, entender perfectamente quiénes son los principales actores en el mercado accionario, saber perfectamente las opciones que tienen ustedes como inversionistas potencialmente globales, es parte de ese conocimiento básico. Segundo, es muy importante que tengan una metodología que tenga cierta relación con el sentido común. Es muy frecuente que cuando ves a alguna gente que participa en el mercado y le preguntas cuál es tu metodología de inversión, la gente no tiene una metodología, ¿no? Y tercero, y que está combinado este tercer elemento, es lo que se conoce como el temperamento. Y es una combinación de disciplina y de ser paciente. Los inversionistas más exitosos en el mercado, en la historia, no han sido los más inteligentes, sino los más disciplinados. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿no? 6 recomendaciones generales también de arranque. Traten de no diversificar en exceso. La diversificación es el principal elemento para controlar el riesgo. Ya les había dicho yo que lo más importante es conocer, entender y controlar el riesgo. El elemento básico para controlar el riesgo es la diversificación de un portafolio, pero tampoco que sea excesivo, que tengan demasiados nombres en su portafolio, pues esto es también sinónimo de desconocimiento. El número mágico, el número que se recomienda, y no lo digo yo, está muy documentado, es un portafolio logra disminuir su condición de riesgo por concentración cuando logras tener por lo menos 6 acciones en tu portafolio, ¿ok? Ya hablaba yo del riesgo y la prioridad que deben de tener. Aquí en esta presentación, que sin duda podemos compartir con ustedes,
señalo rápidamente en dónde se presenta el riesgo tradicionalmente cuando inviertes en el mercado. Cuando decides qué porcentaje de tu portafolio asignas, qué tipo de emisoras son las que seleccionas, cómo diversificas esas emisoras y cuándo decides aumentar o disminuir tus exposiciones. Evita comprar historias calientes, es decir, algo que esté muy de moda, algo que todo el mundo esté hablando. No inviertas en lo que no conoces y utiliza mucho el sentido común. El análisis fundamental es básico. Hay dos tipos de participantes, los institucionales de largo plazo fundamentales y los que se conocen como traders. Soy muy respetuoso de este segundo grupo. La historia lo que te demuestra es que los creadores de patrimonio son más bien los inversionistas que tienen un enfoque más institucional, es decir, de dueños de empresas. Comparto parte de nuestra filosofía en el fondo que manejamos a través de Actinver. Nosotros consideramos que es conveniente ser dueño. Fíjense, no estoy diciendo invertir en bolsa, no, soy dueño de empresas extraordinarias con valuaciones atractivas. Oye, Carlos, ¿qué significa ser una compañía extraordinaria? Puede ser un concepto muy amplio. Bueno, miren, son 6 criterios los que tienen que contener las empresas para cuando las analicen, las seleccionen. Primero, y esta información la pueden obtener, es pública y pueden buscarla o se las vamos a dar a lo largo de la red. Primero tienen que buscar que el crecimiento no anterior, sino hacia adelante, no vean necesariamente hacia atrás, vean hacia adelante, que el crecimiento de los resultados de la compañía sean por arriba del promedio de su sector o del mercado. ¿Qué tipo de crecimientos? Sobre todo las ventas, las utilidades operativas y las utilidades netas. Segundo, que el crecimiento no sacrifique la rentabilidad del negocio. Hay muchas compañías que crecen a través de fusiones, pero adquieren compañías con mucho menos rentabilidad y eso la sacrifica su rentabilidad. Tercer punto, que sean compañías líderes en el mercado, es decir, que sean las que marcan la pauta. Cuarto, que sean compañías que tengan poca deuda. El 80% de las empresas que quieran en el mercado es porque tienen una deuda alta, no por otra razón. Quinto, que permanentemente paguen dividendos. Y sexto, que tengan una buena administración. La evaluación, no me detengo porque es un tema un poquito más extenso, pero la evaluación de una empresa junto con estas características se traduce en lo que se llama un precio objetivo. Entonces, identifiquen y traten de encontrar siempre cuál es el precio objetivo que el consenso del mercado tiene sobre algunas de estas compañías que les puede interesar. El análisis técnico, yo les diría, deberá de ser un complemento. Mi experiencia es que no funciona tanto de manera predictiva, funciona un poco más de manera reactiva, pero bueno, pues es una sugerencia que les doy. Y no sean emocionales, sean objetivos, ¿no? El tema de las emociones es una característica de los participantes de este mercado, pero es una mala idea dejarse llevar por temas de emociones, ¿ok? Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te vas a dedicar? Esta pregunta yo se las hice hace varios años a mis hijos cuando eran muy pequeños. Les gusta mucho el deporte y me dijeron que querían ser deportistas. Poco después coincidió con que en alguna revista relacionada con patrimonios y temas financieros, pues aparecieron algunos deportistas como algunas de las personas que más patrimonio lograban en su desarrollo profesional, ¿no? Y con frecuencia pues nos da admiración y probablemente algo de envidia, ¿no? Encontrar gente que pues logra tener en esta profesión pues cantidades impresionantes de dinero. Aquí vemos un deportista, Cristiano Ronaldo, muy famoso, pues que ha logrado conformar un patrimonio importante, ¿no? Aquí tienen ustedes la lista el año pasado de los deportistas con mayores ingresos, sin considerar lo que recibían por lo que se llama un patrocinio, es decir, por anunciar alguna marca de bebidas, algún tenis, alguna ropa, algún aditamento, ya saben, ¿no? Sin eso, que puede ser hasta 3 o 4 veces más lo que ganan por desarrollar su deporte,
Vean ustedes las cantidades estratosféricas de millones de dólares que ganan muchos de estos deportistas, ¿no? Y en ese sentido, pues uno diría, oye, pues qué bien, y a lo mejor no es mala idea si logras ser exitoso en una actividad de ese tipo. Pero ahora déjenme compartir con ustedes otra lista que me resulta todavía más importante. Bueno, pues esta lista que ven ustedes aquí es una lista solamente con los primeros 20 nombres o los primeros 20 lugares de una lista que en total son de poco más de 2,000 personas que se consideran como los billonarios a nivel internacional. Es la famosa lista de los billionaires que publica una revista que se llama Forbes. Es la lista de los billonarios en 72 países del mundo. En esta lista aparecen la gente que ha logrado crear el mayor patrimonio actualmente en el mundo, ¿no? Es muy interesante, ¿por qué? Porque les acabo de compartir una lista con el grupo de los deportistas que ganan más dinero, y yo les preguntaría, ¿cuántos deportistas creen que existen en la lista de los 2,095 billonarios? 0. No hay ninguno. No hay ningún deportista. Sí generan patrimonio, pero no llegan a estar en la lista de los mayores creadores de patrimonio. Quiero ser muy respetuoso. Piensen en alguna otra actividad profesional que consideren ustedes que está relacionada con la creación de patrimonio de manera importante. Un cirujano, un médico cirujano de estos que prácticamente hacen milagros y con esto pues logran tener un beneficio económico muy importante. No hay ningún cirujano en la lista de los billonarios a nivel mundial. Un abogado de estos que también ganan casos corporativos muy importantes, que les genera un ingreso muy importante. Bueno, pues no hay ningún abogado a nivel internacional en esta lista. Bueno, Carlos, entonces, ¿quiénes están en esta lista? No lo digo yo, aquí está la lista y la pueden consultar. Pero en esta lista, la única profesión que aparece, la profesión que ha demostrado ser la profesión para crear la mayor cantidad de patrimonios y preservarlos, o son empresarios o son inversionistas. No hay nada más. O son empresarios o son inversionistas. Ahora, esa es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque ahorita que platiquemos de mitos, les adelanto, uno de los grandes mitos en este país ha sido el pensar que la única manera en que ustedes o en que nosotros podemos ser empresarios es de la manera tradicional, poniendo tu propio negocio. Asumo mi papel y lo que me corresponde como parte de este gremio bursátil desde hace muchos años, y reconozco que no hemos sabido comunicar correctamente lo que realmente representa la inversión bursátil. Mucha gente por muchos años la ha venido percibiendo como un tema de apuesta y de suerte. Cuando tú inviertes en el mercado accionario, realmente lo que te da la oportunidad de esta decisión es de volverte empresario de una manera distinta. ¿Cómo? Sí. Cuando tú decides comprar parte de una acción, automáticamente te vuelves dueño proporcional de esa empresa y te vuelves socio de alguno de los directores más exitosos a nivel internacional. Ahora, en esta lista que ven ustedes aquí, insisto, vean ustedes, en los 20 primeros lugares, el 70% de esa lista son empresarios de origen norteamericano. Ahora quiero que vean la tabla que está al lado derecho, que es una especie de mapa, le llaman el mapa de los billonarios. Esta se construye con una métrica distinta. En la lista de los billonarios, recuerden, es gente que tiene más de $1,000 millones, más de $1,000 billones. El 70% está en Estados Unidos. La gran mayoría de las empresas señaladas en ese primer grupo son empresas tecnológicas. Del lado derecho, la métrica es $50 millones. Lo que nos dice este mapa es en dónde habita la gente que tiene patrimonios de más de $50 millones. Bueno, resulta que una tercera parte invierte en Estados Unidos. Yo no creo en las coincidencias, pero resulta que en Estados Unidos pues es uno de los países que tiene de las mayores culturas y educaciones financieras, y por consecuencia es un país en donde el 60% de la población económicamente activa invierte en el mercado accionario.
Y aquí están parte de las consecuencias. Es muy importante, insisto, que empecemos a cambiar esta manera de pensar. Por muchos años nos hemos percibido solamente como consumidores. Y más de una ocasión, ¿no?, nos damos cuenta de que existen compañías sumamente exitosas en donde nosotros de alguna manera participamos como consumidores, pero quizá nunca nos hemos puesto a pensar que nosotros podíamos ser parte de esas empresas. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. O sea, no es un tema de suerte, no es un tema de especulación, es un tema de poder ser empresario diferente y de poder ser dueño de una parte de un grupo de empresas muy exitosas. Y aquí es donde el sentido común nos dice mucho. A ver, más allá de la pandemia que hemos tenido este año, que ha hecho explotar todas las compras de Internet, el famoso e-commerce. Pero pues esta tendencia ya venía sucediendo desde hace muchos años. Del lado izquierdo de la pantalla abajo, vean ustedes lo que ha sido la tendencia del comercio en línea en los últimos años contra el comercio en las tiendas tradicionales. Ya desde hace un par de años en Estados Unidos, en la temporada navideña, más del 70% de las compras se hacen por medios electrónicos. Ahora, sentido común. Vean ustedes lo que está sucediendo. O sea, y más en esta pandemia, la gente cada vez compra más por Internet. Y una de las compañías líderes, o la compañía líder en ese sentido, pues es la empresa Amazon. Y ahí vemos por todos lados Amazon entregando paquetes y paquetes y paquetes y paquetes y paquetes, no solamente en México, en todo el mundo. Y cuando vemos esto nos sorprendemos. Pero insisto, pocas veces pensamos que podemos ser dueños de una compañía como Amazon. Pero el mismo ejemplo se los pongo con una compañía, con Netflix, que ha sido otra compañía que antes de la pandemia y durante la pandemia, bueno, se explotó. Y difícilmente no hay gente hoy que no se siente a tener esta aplicación y que la vea y que se suscriba y que se emocione. Dice, oye, qué proyecto y qué empresa tan padre, pero no pensamos que podemos ser dueños de esta empresa. ¿Qué me dicen de este aparatito? Oye, ¿qué es esto? Pues, Carlos, ¿cómo que es esto? Pues tienes un celular, nos estás enseñando un celular. No, bueno, pues esto no es más que un teléfono celular. Sí, hablamos por teléfono, no sé, dependiendo de nuestra actividad, cuántas veces en el día. Pero lo que tienen ustedes aquí es un banco, tienen ustedes una tienda virtual, tienen ustedes un navegador, tienen ustedes una enciclopedia, tienen ustedes lo que se imaginen. Es una maravilla y cada vez se consume más. Y la usamos y pensamos como consumidores y no nos damos cuenta que podemos ser dueños de esta empresa. Una empresa como Amazon, tan solo en los últimos 3 años, sin considerar este año que ha sido una locura en su crecimiento, el precio de la acción ha subido 150%. Y todas las gentes que entendieron esto desde hace tiempo, en los últimos 3 años, tuvieron un beneficio de rendimiento en estas acciones del 150%. Fue el mismo rendimiento que tuvo el señor Jeff Bezos, que aparece en el primer lugar de la lámina anterior, exactamente ese mismo beneficio que tuvo Jeff Bezos, que es nuestro socio, si nosotros somos dueños de Amazon, pues es el que estamos teniendo y el que potencialmente podemos tener nosotros. Hay un libro que les recomiendo mucho, a mí me gusta mucho, se llama El efecto compuesto, lo escribió el señor Darrell Hardy. Entonces, Hardy lo que comenta es que hay 3 factores que tienen mucha influencia en todos nosotros. El primero de ellos es la información que recibimos, es decir, lo que alimenta nuestra mente, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos, todo eso influye definitivamente en nosotros. El segundo es el entorno, el país donde vivimos, la empresa en la que trabajamos, la familia en la que nos desarrollamos. El tercero y muy relacionado son precisamente dentro de ese entorno las relaciones que decidimos tener, es decir, las personas con las que más contacto o con las que mantenemos algún contacto. Según las investigaciones del doctor McCallan de la Universidad de Harvard, él lo que afirma es que este grupo de referencia, es decir, personas con las que tenemos contacto, ¿sí?, determina el 95% de nuestro éxito o fracaso en la vida. Bueno, cuando nosotros decidimos ser dueños de estas empresas
a nivel global, que es muy importante lo que les digo, somos inversionistas ya del mundo, no lo digo en un espíritu malinchista, pues automáticamente, ya les dije, nos volvemos socios, nos relacionamos con algunos de los exitosos, de los directores más exitosos a nivel internacional. Empezamos a tener un grupo de relaciones muy exitoso, mucho más amplio y bastante envidiable. ¿Ok? Ahora, les comparto un estudio, sin querer sesgar, al final del día decía que un elemento de riesgo es lo que ustedes decidan tener más allá del proyecto del reto. Cuando esto termine es importante, creo que lo reflexionen. Pero bueno, pues la proporción que ustedes decidan tener en una inversión de este tipo pues va a depender mucho de su perfil de inversión. Eso está dado por su aversión al riesgo, por su horizonte de inversión, por su ambición o sus objetivos de inversión, ¿no? Pero en un estudio que recientemente presentó Banco Comarica, una institución muy prestigiada, fíjense que lo que hizo fue descompuso las carteras o los portafolios de los segmentos de clientes de mayor patrimonio, ¿ok? Este segmento se conoce como el de alto patrimonio neto, que es clientes que tenían patrimonios de más de 3 millones de dólares, o sea, más de 60 millones de pesos, y el de ultra high network o de ultra alto patrimonio, que tenían más de 30 millones de dólares. Y este en promedio fue la distribución. Otra vez, no hay coincidencias. Resulta que en el 55% en promedio de los portafolios, la gente que construye patrimonios decide tenerlo en acciones, es decir, decide ser dueño o decide ser empresario de una forma diferente a través de la inversión del mercado accionario. Pero más interesante aún, cuando este ejercicio se desmembró a nivel generacional, donde se hizo el mismo ejercicio para los clientes millennials de 21 a 37 años, para la generación X, para los baby boomers y para la llamada generación silenciosa, que son individuos de más de 73 años. Y vean los resultados. En todos los casos, los promedios estuvieron arriba del 50%, y en el caso de los adultos mayores, la proporción fue de más del 60%. ¿Cómo, Carlos? Yo tenía entendido que entre más edad tenías que ser más cuidadoso y entonces deberías de tener menos aquí, porque hay una percepción equivocada del riesgo. Y estos adultos mayores no es que hayan invertido en el mercado a los 70 años, invirtieron probablemente a los 30, a los 40, a los 50, han tenido una gran experiencia y después de eso pues, se han convencido de que esta alternativa es lo mejor, y por eso es que ahora la participación más grande de sus portafolios es en este mercado. Entonces, recuerden bien, ¿no? Hay otra forma de poder ser empresario, además de lo tradicional, que es tener tu propia empresa o de poder adquirir una franquicia. Y no quiero yo desanimarlos en un sentido empresarial, pero consideren esta tercera alternativa como una forma distinta de ser empresario en bolsa. Este exjugador que bueno, lamentablemente falleció hace algunos meses, fue estuvo mucho en los medios, probablemente lo recuerdan. Su nombre era Kobe Bryant, un jugador de básquetbol muy destacado. Bueno, pues este jugador llegó a alcanzar patrimonios de más de 200 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto tiempo le tomó a Kobe Bryant alcanzar 200 millones de dólares? Kobe Bryant fue una excepción como jugador. Él duró realmente muchos años jugando, logró 15, estuvo como deportista o como jugador activo un poco más de 15 años, y en esos 15 años fue que logró alcanzar pues, este patrimonio de 200 millones de dólares. ¿Qué hay detrás de 15 años de jugador? Bueno, pues es un entrenamiento muy riguroso, una alimentación también muy estricta, una cantidad de lesiones importantes que fue parte de su retiro, mucho desgaste, mucho viaje, etcétera, 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 ¿no? Lo que poca gente sabe es que Kobe Bryant alcanzó la misma cantidad de 200 millones de dólares en un rol diferente, no como jugador o como empleado, sino como dueño de una empresa a través de la inversión. En tan solo 4.4 años, Kobe Bryant, invirtiendo 6 millones de dólares,
logró con el 10% de una empresa pública de bebidas llamada Body Armor, lograr un patrimonio similar al que logró con 15 años de trabajo en su función de basquetbolista. Otra reflexión que me parece interesante para ir entendiendo realmente el potencial y a lo que ustedes están a punto de empezar a sentir y empezar a conocer, ¿no? Pues es esta imagen. El personaje de la izquierda probablemente está muy conocido por todos ustedes, acaba de cumplir 90 años, y es el famoso inversionista Warren Buffett, que también apareció en la lista de los billionaires en los primeros 5 lugares, ¿no? Warren Buffett, entre otras empresas, tiene una inversión muy importante y es dueño de una parte importante de Coca-Cola, firma que todo el mundo conocemos. A la derecha está el director general de Coca-Cola, que se llama James Quincy. Bueno, el señor Quincy, pues trabaja todo el día en Coca-Cola, ya definitivamente pues, no tiene la edad de Warren Buffett, pero bueno, pues es un desgaste importante que tienen, imagínense pues el trabajo que tiene, y por eso recibe un sueldo anual de aproximadamente 16 millones de dólares. Sin embargo, Warren Buffett, en su condición de inversionista, estudiando la compañía, estando muy atento de la compañía, pues tiene ganancias anuales de poco más o cerca de 550 millones de dólares. Hacía yo referencia a los mitos y ya les comenté quizá uno de los más importantes. Este mito de que la única forma en que puede ser empresario es de la manera tradicional en México, subrayo, ¿no? Entonces, por favor, vayámonos quitando esta idea, ¿no? Otros mitos es que la inversión es solamente para especialistas, que debes estudiar finanzas, contabilidad, economía, administración, etcétera, si es que deseas o puedes invertir. A ver, la realidad es que la inversión es una materia universal. No importa a lo que se vayan a dedicar, no importa a lo que se dediquen en este momento. Es muy importante que sepan invertir. Al final del día, el gran proyecto que tenemos en Actinver y en SNX es que ustedes puedan decir, bueno, pues yo soy un abogado, yo soy un médico, soy deportista, o soy estudiante, o soy ama de casa, pero además de esa actividad, resulta que soy empresario. ¿Cómo? ¿Sí? Resulta que además, oye, pues así, o sea, es tan joven o muy dedicada a esa actividad o muy profesionista en tal actividad, o incluso si eres ya empresario hoy de alguna compañía, además soy empresario de ¿como qué empresas? Como Amazon, como Facebook, como Microsoft, como Google, ¿no? Por decir solo algunos nombres, ¿ok? Pues bienes raíces es otro mito muy tradicional, muy arraigado. Mis abuelos, mis papás, ¿no? Cuando hablabas de inversión, lo primero que te decían es ladrillos. Ahí no hay forma de que pierdas. Mucha gente lo sigue diciendo, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la inversión de bienes raíces. Yo creo que es una buena inversión, pero no es la única. Hay espacio suficiente en un portafolio para invertir en esto y en otro tipo de cosas. Recuerden cuál es la distribución de los grandes creadores de patrimonio. La parte que tienen en bienes raíces es infinitamente menor a la que tienen como dueños de empresas. La tasa bancaria, otro gran mito en México. Oye, es que si ahorras puedes crear patrimonios. Olvidé decirlo, en la lista de los grandes creadores de patrimonio, de los billonarios a nivel internacional, les dije, no hay deportistas, no hay artistas, no hay cirujanos, no hay abogados, pero tampoco hay ahorradores y tampoco hay traders. Y ahora se los voy a demostrar. O sea, esta idea de que tener el dinero seguro en el banco es una forma de hacer, de ahorrar y poder tener un mejor futuro, lamentablemente no es así. Y ahorita se los voy a demostrar. ¿Ok? Y pues también esta idea muy generalizada de que, oye, la bolsa es un tema de suerte, puedes perder todo, necesitas mucho dinero. En México le ha ido muy mal en los últimos años. Bueno, para eso, rápidamente, voy un poco más rápido, es muy importante que en los temas de inversión tengan siempre presente el tema de la inflación. Porque la inflación hay quien dice que es un impuesto, lo puedes ver, le puedes dar esa calificación, le puedes dar la que sea, pero es un elemento que resta valor en nuestro poder adquisitivo cada año. Es muy importante diferenciar entre la inflación oficial y la inflación personal o familiar que tienen ustedes, ¿ok?
Entonces, este cuadro lo único que hace es recordar más o menos cómo pueden ustedes calcular su inflación familiar. Muy rápido se los comento. Traten de recordar los diferentes conceptos en donde destinan su gasto anual. La vivienda, la escuela, el súper, en el entretenimiento, la vacación, etcétera, etcétera, y lo ponen ahí, ¿ok? Y después identifiquen más o menos cuánto en el año designan a cada uno de estos conceptos. La suma de estos tiene que ser su gasto anual. Dividan cada uno de los conceptos entre el total y van a tener el porcentaje que representa cada uno de estos conceptos dentro de su gasto total. Después traten de recordar porcentualmente más o menos cuánto le sube en un año este concepto. Y después multipliquen el peso que representa cada concepto por la variación anual, es la variación ponderada, y súmenla. Ese resultado será su inflación verdadera o su inflación familiar. El año pasado y el año antepasado, cuando hicimos un ejercicio para la Ciudad de México clase media, ese dato fue del 12.3%. ¿Okay? Bueno. Miren, esto es especialmente importante por lo que está pasando. La coyuntura de la economía a nivel mundial y nacional ha originado que los gobiernos tengan que llevar a cabo diferentes estrategias para tratar de que la economía no sufra más de lo que ya ha sufrido. En México, la verdad es que no hemos hecho demasiado estímulo, pero de lo poco que se ha podido hacer es bajar la tasa de interés. Una tasa de interés que hace un año estaba en cerca de 8.5%. Hoy, actualmente, esa tasa es del 4.5% y existe una probabilidad real alta de que la tasa siga bajando y que pueda terminar el año sobre niveles de 4%. Por si no lo saben, ya hace varios años resulta que hay un impuesto al ahorro. ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo que hay un impuesto al ahorro? Oye, pues si yo lo que pongo en el banco para ahorrar ya pago impuestos. Pues sí, no debería de ser, pero así fue hace muchos años. El gobierno decidió que había que tratar de buscar algo para que la informalidad de este país, que es la gran mayoría, el 57%, pagar algún tipo de impuesto. Se estudió un impuesto al consumo, era muy impopular, y entonces lo que se decidió es gravar el ahorro, porque decían tanto formales como informales consumen, y tanto formales como informales en un momento dado pueden ahorrar. Esa tasa hoy es del 1.45%, es decir, si el banco hoy nos paga una tasa del 4.5%, después de un año a esa tasa le restamos el 1.45% y la tasa neta en este momento es del 3.05%. Pero esa es una tasa neta. A esa quítenle la inflación. Si la inflación oficial está en el rango del 3 al 3,5%, su inflación real será de menos 0.45%. Pero si toman ustedes en cuenta su verdadera inflación familiar o personal, que para efectos de esta lámina la puse en un 10%, su tasa real será negativa en casi 7%. Es decir, cuando ustedes meten su dinero al banco hoy, dentro de un año, pueden comprar 7% menos de lo que tenían cuando metieron su dinero en el banco. No hay forma de que esto cree patrimonio y de que les cree prosperidad. Y esto ha venido sucediendo por muchos años y la gente sigue pensando que aquí es en donde hay que poner el dinero. Les doy un dato rápido. En México existen cerca de 80 millones de cuentas de este tipo en los bancos, es decir, cuentas de ahorro, cuentas tradicionales. Y hay menos de 250,000 cuentas en casas de bolsa. Me voy muy rápido con el tema del bien raíz, ya les decía yo, creo que no es mala idea combinarlo, pero ¿cómo se compara, digamos, en su desarrollo respecto a la inversión bursátil? Miren, el ejemplo teórico aparece del lado izquierdo. Lo mejor que podría suceder en una inversión de bienes raíces es poder adquirir, digamos, en un desarrollo serio, confiable, un departamento que a lo mejor va a tardar en construirse cerca de 3 años. La estadística indica que a lo largo de esos 3 años, este tipo de inversión
puede llegar a tener una plusvalía de entre el 30 y el 35%. Estoy hablando a nivel promedio. Algunos me dirán, no, Carlos, yo sé que hay algunos que han pagado más y también hay unos que han pagado menos. Estoy hablando de un promedio. Pero lo que resulta es que una vez que se termine el desarrollo, la plusvalía en general de ese bien raíz ya no sube tanto como en esos 3 años en donde se estuvo desarrollando, ¿ok? En el mercado accionario, si bien en esos primeros 3 años el nivel de plusvalía pudiera ser menor que el de un bien raíz, la diferencia es que en el largo plazo sigue avanzando, y esa es la gran diferencia. Del lado derecho, tampoco me detengo demasiado, pero es una gráfica real que compara por 10 años el comportamiento de lo que fue la Bolsa en México contra el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal, que equivaldría a un precio promedio de bienes raíces, insisto, promedio, y vemos ahí cómo esta teoría, pues al final se cumple. Sobre el mito también, o la percepción de que, oye, pues sí, nada más que en México la inversión bursátil pues ha sido muy mala porque en los últimos años el índice de precios y cotizaciones ha tenido un rendimiento promedio del menos 0.5%. O sea, ¿cómo vienes a hablarme tú de este tema cuando la bolsa en México ha pagado o le ha ido tan mal, no? 2 comentarios rápidos. Recuerden que son ustedes inversionistas globales. Ustedes pueden ser dueños de las mejores compañías del mundo. Antes había un enfoque muy fuerte hacia las empresas mexicanas porque no teníamos forma en México de invertir en compañías mexicanas. Desde el año 2003 la Bolsa Mexicana desarrolla el Sistema Internacional de Cotizaciones, que cada vez evoluciona más, cada vez se facilita más, y hoy, mientras que existen 140 compañías aproximadamente mexicanas cotizando en la bolsa, existen más de 2.500 instrumentos internacionales, llámese también acciones, a los que podemos tener acceso. Ahora bien, sí, el comportamiento del índice de la bolsa no ha sido el mejor en los últimos 6-7 años. Sin embargo, y este es parte del conocimiento que les sugería yo al inicio de esta plática, resulta que el índice de la bolsa en México está conformado por 35 empresas o 35 compañías. Sin embargo, de estas 35 compañías, 7 de ellas que menciono en la lámina, que es el caso de América Móvil, la de Bebida Extensa, el Grupo Financiero Banorte, la Comercial Walmex, la minera Grupo México, la cementera Cemex y la de Medios Televisa, este grupo de 7 empresas llegan a representar más del 60% del movimiento del índice. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver el movimiento de la bolsa en estos últimos años, en realidad estamos viendo mayoritariamente el movimiento solamente de estas 7 acciones de las 140 que cotizan en el mercado. Si de otra manera lo que hago yo es analizar cuál ha sido en promedio el rendimiento de estos últimos 6 años con el grupo de las primeras 30 empresas que mejor rendimiento tuvieron en promedio en estos 6 años, en lugar de que el rendimiento sea negativo en 0.5, que es el del índice, el rendimiento es positivo en 42%. Y si amplío el grupo y en lugar de 30 tomo una muestra de 50, ese rendimiento promedio se vuelve del 29%. Y esto lo que demuestra es la importancia de tener una buena selección. Recuerden, o sea, no toda la gente que invierte en el mercado por el hecho de invertir en el mercado tiene el mismo riesgo y tiene el mismo potencial de rendimiento. Es por eso que es importante pensar como empresario y tener una buena selección y una buena metodología para seleccionar y ser dueño de las mejores empresas. Esto simplemente es, digamos, el detalle y el respaldo de la lámina anterior en donde aparecen los últimos años con las 30 primeras acciones del mercado mexicano que ganaron, y es una diferencia sustancial contra el resultado del índice. Ahora, consecuencias. Miren, en México, se los digo muy rápido, el ingreso promedio en este país mensual a nivel familiar, es decir, lo que gana el papá, la mamá y si trabaja algún hijo, es de 15,500 pesos. Si esta cifra les sorprende, felicidades, porque quiere decir que están un tanto ajenos a la realidad del país y que ustedes trabajan o se desarrollan en un mejor medio. Pero la realidad de este país es que es un país diferente a los centros comerciales tan bonitos que tenemos y a las colonias muy bonitas que hay, a las avenidas muy bonitas y las universidades también muy padres, ¿no? Es mucho más. Y la realidad es que nuestro país en su gran mayoría
pues tiene una situación muy complicada a nivel de economía, a nivel de ingresos. Este es un dato del INEGI. El ingreso promedio en este país de las familias al mes en familia es de 15,500 pesos. ¿Qué tan difícil es esta situación? Nada más se los apunto de esta manera. Si en un caso hipotético, porque es imposible que en promedio estas familias pudieran ahorrar el 20% de su ingreso, insisto, resulta imposible ganando 15,500 pesos, pero tómenlo como algo bueno, algo que pudiera suceder. Estas familias tendrían potencialmente la capacidad de ahorrar 3,100 pesos al mes. En un año tendrían 37,200 pesos ahorrados. Un departamento en la Ciudad de México muy regular, sin ninguna cosa extraordinaria, hoy cuesta más de 3,5 millones de pesos. Para una familia que ahorrara 37,200 pesos, aspirar a un departamento regular, tendrían que pasar 94 años, asumiendo que dentro de 94 años todavía costaran 3,5 millones los departamentos. Entonces, el tema de la educación financiera, el tema de la inversión, quizá no resuelva al 100% este problema, pero sí ayuda mucho. Y si ayuda a lo colectivo en este país, si ayuda a lo individual, ayuda también a lo colectivo. Bien importante. A ver, otro dato para reflexionar. Este es un dato que publica la Asociación de Aseguradoras de Estados Unidos. Bueno, lo que dice que a nivel internacional la estadística que da son dos datos importantes. La esperanza de vida. Bueno, miren, la esperanza de vida en México prácticamente se duplicó en los últimos 80 años. En 1930, la esperanza de vida en México era de 34 años. En el 2010 subió a 80 años, ahorita es de 83 y se estima que para el 2030 sea de 90 años. ¿Ok? Buenas noticias, malas noticias. La buena noticia es que cada vez vivimos más, pero no es un tema de cantidad de años, sino de calidad de vida. De acuerdo al estudio que presentó esta Asociación de Estados Unidos a nivel internacional, lo que arroja este estudio es de que de cada 100 personas que empiezan a trabajar a los 21 años, a los 65 años, el 1% va a ser rico. 4% tendrán independencia financiera, que significa que podrían seguir teniendo el mismo nivel de ingreso sin necesidad de trabajar. 15% tendrán algún dinero, pero la gran mayoría, el 80% restante, a los 65 años, o estarán trabajando por necesidad, estarán quebrados financieramente, dependerán económicamente de alguien más, o simplemente estarán muertos. Esta es una gráfica que habla sobre el ciclo de vida patrimonial. Y aquí es muy importante lo que les voy a decir. Pueden o no estar de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido de que el tema de la creación de patrimonio no tiene que ser visto como un fin, tiene que ser visto como un medio. O sea, de poco les servirá que creen un patrimonio a costa de su salud, a costa de una serie de sacrificios de tiempo y de dejar de atender temas familiares, personales, que creo que no valen la pena. ¿Ok? Entonces, creo que hay cosas mucho más importantes, pero el crear un buen patrimonio ayuda mucho a atender otros temas. Entonces, yo no lo veo como un fin, sino como un medio. La gráfica que ven ustedes en color naranja nos recuerda cuál es el ciclo de vida patrimonial tradicional, donde una vez que dejas la universidad, si te casas y si quieres comprar una casa y te hipotecas y vienen los hijos, pues esa época es una época de mucho gasto en donde el patrimonio disminuye. Si tienes un buen desarrollo profesional, ¿no? Dejas de pagar después la hipoteca y los hijos salen de la universidad, bueno, viene luego una época de mejor prosperidad en el tema patrimonial. Pero con los años, pues viene el tema de dejar de trabajar, naturalmente hay mayores cuidados médicos, suben este tipo de gastos y lamentablemente al final vuelve a bajar la curva. Si yo digo que es importante atender otros aspectos, como por ejemplo la compañía y la salud, la realidad es que en un balance más integral, los otros elementos también suelen ir a la baja, y es muy lamentable, y esto lo vemos con la gente más grande. Pero si nosotros entendemos esto realmente y logramos crear buenos patrimonios, y le damos un buen destino, esta gráfica se puede revertir, y podemos tener entonces un mucho mejor destino. Ya les decía yo que en Estados Unidos, por cada 1,000 habitantes de la población económicamente activa, hay 600 inversionistas en bolsa. Y en México, de cada 1,000, solamente hay 4 inversionistas en bolsa.
Eso es parte del problema que tenemos aquí, ¿no? La gente tiene mucho miedo del mercado. Y yo siempre he dicho que la mejor medicina es la información. Ya casi para terminar. A ver, lo que quiero que vean ustedes aquí es una gráfica del comportamiento de la bolsa de Estados Unidos. Recuerden que es la tercera o cuarta vez que digo que somos ya inversionistas globales, potenciales, dueños de empresas globales. Vean ustedes lo que ha venido sucediendo desde el año 1926, hace 94 años. O sea, ustedes me dirían, oye Carlos, pero ¿por qué tomaste tantos años para enseñarnos los ciclos del mercado en la bolsa de Estados Unidos? Bueno, déjenme decirles por qué. Porque si yo hubiera tomado un ciclo más pequeño, posiblemente, y no lo puedo asegurar, pero algunos de ustedes pudieron haber pensado que estaba tomando un ciclo particularmente favorable y por eso se veía tan bien el comportamiento de la bolsa. Pero en los últimos 94 años que ha pasado, este periodo incluye la Gran Depresión, ¿sí?, del año 1929-1930. En estos 90 y tantos años ha habido cualquier cantidad de pandemias, como la que estamos viviendo en este momento. En estos años hemos visto guerras, hemos visto asesinatos de presidentes de Estados Unidos, hemos visto renuncias de presidente, vimos atentados como jamás pensamos verlos, ¿no? Entonces, todas las situaciones más complicadas se han dado dentro de estos 94 años. Y sin embargo, ven ustedes lo que la estadística nos demuestra. Bueno, resulta que dentro de los ciclos de alzas y bajas del mercado, los ciclos de alza predominan. Hay una figura de un toro para los que no saben, porque los mercados cuando suben les llamamos mercados de toros, porque los toros se visten de abajo hacia arriba, ¿ok? Esa es la forma de hacerlo. Bueno, pues resulta, en promedio, los ciclos de alza en Estados Unidos duran 9 años y su rendimiento promedio es de 500, casi 500% en dólares, 476%. Mientras que los ciclos de baja, que son perfectamente normales, en promedio duran 1.4 años, las minusvalías son del 41%. O sea, de verdad, la tendencia a largo plazo, su naturaleza es ganadora. Esta es la gráfica de largo plazo de la realidad del mercado accionario en Estados Unidos. Lo más importante de esta gráfica que yo les diría, porque seguramente han escuchado historias de terror, es que cualquier inversionista que haya participado en el mercado accionario y que haya entendido esto, y que pudo entender el tema de largo plazo, pues no solamente se pudo recuperar relativamente rápido, sino que en el tiempo logró crear patrimonios, como ya dije, como con ninguna otra alternativa. Hay una cita que me gusta mucho de George Herbert que dice, debes perder una mosca para pescar una trucha, es decir, oye, debes de estar dispuesto en un momento a saber que dentro del ciclo del mercado puede tener una corrección, pero si el mercado tiene una corrección, ese no debe de ser un argumento, una excusa para decir no participo, porque lo que debes de saber es que en el largo plazo el mercado va a seguir subiendo y te va más que compensar la probabilidad de esa minusvalía o de esa mosca. La trucha va a ser mucho más grande. Ahora, detrás de estos números y de estas líneas, lo que hay son empresas. O sea, yo de repente me cuesta mucho trabajo cuando alguien toma decisiones viendo una gráfica, viendo precios, cuando realmente lo que hay detrás de eso son compañías. La razón de por qué el mercado ha venido creciendo y va a seguir creciendo en el largo plazo, pues es porque las compañías que lo conforman, la gran mayoría son mayorías exitosas. ¿Y de qué depende de su éxito? Entre otras variables, no son todas. Pero otra vez, mi invitación es a que no piensen como consumidor, que se vean ahora como empresarios. Miren, como consumidor la inflación nos afecta, porque cada vez que suben los precios de bienes y servicios, pues a nosotros nos quitan y nos restan poder adquisitivos. Pero si nosotros somos dueños de las empresas que están subiendo los precios del producto o del servicio, somos ganadores y por eso las empresas les ayuda la inflación. Hablaba yo del crecimiento poblacional, hablaba yo de la esperanza de vida, cada vez hay más gente. Si cada vez hay más gente, hay más consumo. Los grandes ganadores del consumo son las compañías. El tema de tecnología, como individuo, pues es más fácil de entender que muchas cosas, pero como compañía, o sea, pónganse a pensar todas estas innovaciones tecnológicas, cómo disminuyen los costos de las compañías y cómo las hacen mucho más rentables. Déjenme ponerles el caso muy representativo quizá de los últimos 12 meses de una empresa como Nike. Esta empresa marca líder de deportes, de prendas deportivas,
que de verdad ha sido un exitazo y va a seguir siendo un éxito. Bueno, resulta que la empresa Nike, cada vez que uno compra en una tienda su producto, las utilidades de ese producto, la mitad se las queda la tienda. Bueno, desde hace ya poco más de un año, Nike viene trabajando mucho en desarrollar sus plataformas de envío directo a clientes tipo Amazon, sus propias plataformas de e-commerce, para tratar de saltarse al intermediario, que en este caso es la empresa. Ya el 33% de sus ventas se están haciendo de esta manera. Pues imagínense la rentabilidad que ahora empieza a tener Nike a través del uso de la tecnología. Cuarto, y es un cuarto ejemplo porque hay mucho más variables, pero recuerden que las compañías son entes que cambian y son entes vivos. O sea, les pongo aquí 4 compañías tecnológicas: Microsoft, Facebook, Apple, Amazon y Google. A ver, la Amazon de hoy, la Facebook de hoy, no es la misma Facebook de hace un año, 2 o 3, y no va a ser la misma dentro de 1, 2 o 3 años hacia adelante. Y eso está muy bien. Las empresas van a seguir creciendo mucho las utilidades por esa situación, que es que van cambiando. Cada vez que una compañía como Facebook, por ejemplo, adquirió la aplicación de WhatsApp, lo que le originó como sinergia y como utilidades fue algo espectacular. En estas semanas, una empresa como Microsoft está a punto de comprar la aplicación china de TikTok, y Microsoft pasaría de ser una compañía muy tecnológica, muy de software, muy de computadoras, a ser una empresa de redes sociales. Cambiaría la historia y, por lo tanto, el valor de las acciones. Entonces, no lo echen esto en saco roto. Aquí tienen una gráfica, ¿sí? Desde el año 2009, desde la última gran crisis, con una buena cantidad de situaciones que pudieron haber justificado o que pudieron haber sido la excusa para no participar del mercado, para vender, para esperarse un momento. Y están desde el cierre de gobierno en Estados Unidos en el 2013, cuando le bajan la deuda a Estados Unidos en el 2011, cuando la curva se vuelve inversa el año pasado y antepasado, y que todo el mundo dijo que ese era el antecedente de una crisis, el mismo coronavirus, y en todos los casos absolutamente los mercados o el mercado accionario se ha recuperado. Esta es su naturaleza. O sea, no ha habido realmente una justificación para tomar una decisión equivocada. Termino la presentación de esta tarde, ¿no? Creo que ya hablé mucho, dije mucho, pero quisiera hacerlos más sensibles a lo que estoy tratando de decir de manera mucho más explícita, ¿no? Un buen proyecto podría ser pensar en un retiro a una edad temprana. Entonces quiero hacer aquí láminas para terminar de un simulador. Vamos a hacer un simulador en donde suponemos que alguien logra finalmente alcanzar un patrimonio de 25 millones de pesos y que pudiera aspirar a retirarse con esa cantidad. 25 millones puede sonar mucho, puede sonar poco. En este país muy pocas gentes tienen esta cantidad, lamentablemente, ¿ok? Y vamos a suponer que es un portafolio en donde el 20% lo tiene en acciones y el 80% lo tiene en lo tradicional, en deuda, en el banco, ¿ok? Los rendimientos que asumimos es para el mercado accionario un promedio del 12%. Oye, Carlos, ¿12% puede sonar un poco agresivo? No, claro que no. En un fondo como el que tenemos y en otros que tienen que ver, los rendimientos promedios de los últimos 20 años han sido del 20%. Entonces, el 12% de verdad es una cantidad yo diría, muy aceptable para estimar un rendimiento como empresario a través del mercado. Y dejo la tasa de interés del 4.5, que es la que está ahora, sin asumir que probablemente hacia adelante disminuya. La dejo en 4.5. Y asumo que voy a tener que estar retirando, que ya no tengo un ingreso adicional, por eso me estoy retirando, pero necesito por lo menos 120,000 pesos al mes para subsistir. Otra vez, les puede resultar mucho o poco, por eso lo presento en una matriz. Entonces vamos a ver la matriz. La primera columna está precisamente el retiro mensual, lo pongo desde 90,000 hasta 180,000 pesos. Yo decidí que fuera una cifra de 120,000 pesos. Bueno, con esta combinación, ¿sí?, con los intereses compuestos, restándole mi gasto mensual, dentro de 25 años
yo tendría una cantidad de poco mayor a 28 millones. Se arranqué con 25. Pues no está tan mal, Carlos. Aguanté 25 años y en 25 años tengo incluso un poquito más de como inicié. Tuve pues, el beneficio de poder retirar 120,000 pesos al mes. ¿De acuerdo? No. ¿Cómo que no? No. Pero se los puse a propósito así. Porque cuando se hacen este tipo de ejercicios, lo que muchas veces no se considera es que la inflación, hablé de la inflación casi en un inicio y sobre todo de la inflación personal. Pero si ustedes no consideran la inflación en un ejercicio como este que les acabo de presentar, el resultado no va a ser un resultado real, porque en el tiempo, en 25 años, los 120,000 pesos no van a ser lo mismo. Entonces necesitamos ajustar la inflación tanto por el retiro mensual, ¿no?, como el poder adquisitivo en el tiempo. Entonces, en un segundo ejercicio hago exactamente lo mismo, con la diferencia de que considero una inflación anual del 5%. Entonces, vean ustedes cómo el saldo final a 25 años, que era de 28 millones de pesos, disminuye a una disminución o a un saldo negativo en poco más de 6 millones de pesos. ¿Ok? O sea, no me alcanzaría a mí 25 millones de pesos para retirarme, porque dentro de 25 años tendría yo, se me habría ya acabado el dinero, si logro tener en un portafolio esta combinación. Entonces, más allá del resultado, lo que quiero es que sensibilizarlos en la decisión de inversión, o sea, de lo importante que es invertir y de cómo la inversión en el tiempo te puede cambiar mucho tu esquema patrimonial. Entonces, en la tercera lámina, el movimiento que hago es el siguiente. Pongo un 70% en acciones. No quiero yo sugerir que sea así, simplemente, insisto, quiero que vean el potencial y cómo cambia la foto cuando lo sensible que es un número con esta modificación de variables. Entonces, el 70% lo ponemos en acciones, ponemos 30% en deuda en el banco y asumo que en lugar de un 12%, la bolsa me puede dar un 15%, que sigue siendo por abajo del 21% promedio que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, pues vean ustedes, dejo la inflación del 5%, resulta que en 25 años de tener un dato negativo de menos 6 y fracción millones de pesos, el dato se vuelve de más de 40 millones de pesos. Así de importante es el decidir y el tener una mejor educación financiera. Esto se logra precisamente por el efecto de el interés compuesto, es de ir reinvirtiendo las ganancias. Albert Einstein decía que la fuerza más importante del universo era el interés compuesto. Y a propósito, dejé la última lámina poniendo el 100% en lo tradicional. En esta decisión que por muchísimos años mucha gente ha dicho, esto es lo seguro, esto es lo que hay que hacer, pon el dinero en el banco, no asumas, entre paréntesis, entre comillas, riesgos, ¿no? Que cualquier decisión lleva un riesgo. Miren, con esto o con este ejercicio, al final de los 25 años, lo que se tiene es una pérdida, una minusvalía, no te podrías retirar y tendrás una pérdida de más de 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, creo que es una forma más fácil de entender la importancia de esta decisión que ustedes están llevando a cabo. De verdad, los felicito, ¿no? Y recuerden, el reto es la puerta, ¿no? Es la puerta solamente. Y ojalá de veras se involucren y disfruten de algo que es verdaderamente importante, ¿no? Me gusta siempre terminar mis exposiciones con una cita y hablando de las excusas y hablando de este tipo de temas que platiqué en un principio. Esta cita creo que pues, es muy afortunada para esta tarde y dice que tu meta hoy sea ganarle a tu mejor escucha, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención y quedo aquí pendiente por si hubiera preguntas. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí, los invitamos a todos a mandar sus preguntas a través del chat para que Carlos nos dé sus comentarios. Y bueno, quisiera empezar esta sesión de preguntas y respuestas con un comentario que recibimos de Manuel Gaya. Él te dice: felicidades, Carlos, como siempre un gran profesional. Gracias y un gustazo escucharte. Hacen falta muchas personas con tu visión de este tema muy particular. Un fuerte abrazo. Gracias. Y ahora sí, bueno, empezamos con las
preguntas. Javier nos pregunta, ¿qué sectores son ideales para invertir en estos meses que resta del año? Ok, muy buena pregunta. Miren, les decía hace un momento, sí, les puedo hablar de algunos sectores, pero prefiero hablarles de empresas, porque dentro de un mismo sector tienes diferentes compañías y no necesariamente van a funcionar igual. Fíjense, es muy común hablar del sector tecnológico y hay un grupo de compañías importantes, sobre todo compañías, aunque son globales, nacieron en Estados Unidos y que no son tan o sea, sí son tecnológicas, pero no son tecnológicas. A ver, Carlos, ¿de qué estás hablando? Amazon. Amazon es más una compañía de consumo, aunque cada vez más la parte relacionada con la nube e inteligencia artificial pesa más en sus resultados, sigue siendo la empresa líder ¿en qué? En envíos comerciales. Entonces, cuidado con eso de ahí, ¿no? Entonces, Netflix, tecnológica, es más bien una empresa de entretenimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como eso les puedo dar algunos ejemplos, pero sí creo que en términos generales, miren, hago esta reflexión muy coyuntural. El mundo va a cambiar después de un año como este. Seguramente ya lo han escuchado, ¿no? Pero lo han escuchado porque es realidad. O sea, la historia lo que te demuestra es que los grandes cambios de la humanidad han sido precedidos por algunos de estos tres eventos. Uno, por un desastre natural de grandes proporciones. Dos, por una gran guerra. O tres, por una gran epidemia, que es lo que pasó este año. Hace 100 años es lo que sucedió con algún tipo de revolución industrial, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahora, en los próximos años, la tecnología va a ser un sector protagonístico, pero como no se imaginan. O sea, bueno, pues aquí tenemos el ejemplo. Es la primera vez que a mí me toca tener la oportunidad de hacer la reunión del rector Tinder, lo había hecho ya hace un par de años, y de esta manera. Y así como esto, todos los días tenemos juntas, y muchos de ustedes todos los días tenemos juntos, y sus hijos están trabajando. El mundo va a cambiar con esto. Y va a cambiar con el tema también del e-commerce, y va a cambiar con los autos eléctricos, y va a cambiar. Entonces yo les diría, la tecnología creo que es de lo más importante. Y el sector, creo, salud también. Hay un dato muy interesante. Las grandes compañías que han originado grandes patrimonios tienen en común algo, que es la novedad, la capacidad de ofrecer un producto nuevo, una nueva forma de hacer las cosas, algo que tenga que ver con la novedad. Y por eso no es casualidad que dentro de los sectores que mayores novedades presentan, pues es el sector tecnología y el sector salud. Entonces, es una respuesta larga para una pregunta corta. Tecnología y salud creo que son dos sectores importantes. La siguiente, por favor. Claro, muchas gracias. Manu nos pregunta, ¿cómo funcionan los dividendos cuando compras acciones o solo es el rendimiento de lo que suba o baja la acción? Qué buena pregunta. Mira, en estricta teoría, vamos a suponer que tú eres dueño de una empresa, que ese es el gran enfoque de esta tarde, ¿no? Vamos a volvernos empresarios, pero vamos a suponer que las compañías no coticen en la bolsa, que tú seas dueño de una compañía que no cotice en la bolsa. Si llegara un amigo y te dijera, oye, fíjate que te invito a participar de una empresa muy padre que estoy haciendo y analizas la empresa y resulta que es una gran empresa, la forma en que ganarías dinero ahí es a través de ¿qué? De las utilidades que genere esa compañía y de la proporción que cada año te distribuyan de esas utilidades. Esa distribución de utilidades se llama dividendo. Se deciden a través de una asamblea anual, ¿no? Y es decidir qué haces con las utilidades, si las inviertes, si las distribuyes o una parte de una parte. Pero entonces es cuando la inversión en bolsa se vuelve más interesante, porque entonces la razón de ser son las utilidades y de preferencia los dividendos que ganan. Pero si aparte de eso tienes una ganancia por el movimiento del precio de la acción en el mercado, pues es un plus. Pero es bien importante y por eso es que en un inicio cuando yo decía que dentro de la identificación de una empresa extraordinaria tengo en cuenta 6 criterios, el criterio de tengo resultaba especialmente importante. ¿Ok? Siguiente, por favor.
Muchas gracias, Carlos. Emanuel Islas nos pregunta, ¿cómo es que se convierte en deuda o se refieren al valor que pierde el dinero? Esto en relación a las últimas 3 láminas que nos compartiste. No, miren, cuando hablo de bonos o de deuda, me hablo a la tasa de interés. O sea, en los simuladores que pusimos, cuando yo decía deuda, quería decir bono, o sea, inversión en el banco, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, cuando hablamos de, bueno, no sé si se refieran a esto, voy a pasar, voy a regresarme con las láminas para ver si son, sí, acciones o deuda significa bonos, ¿sí? Es decir, banco, ese es sinónimo de ahorro o banco, ¿de acuerdo? Perfecto. Víctor San Vicente le gustaría saber dónde pueden contactarte. Pues, bueno, pues sí, si quieren a través de Actinver, en realidad nuestra alianza es una alianza muy padre que tenemos. Mi correo es cponce@smx sinexcusas.com, se lo repito, es cponce@smx, como el nombre de las empresas, y luego sinexcusas.com, ¿no? O directamente con el equipo de promotores de Actinver. Ellos estamos en contacto permanente, es un equipo súper profesional, ya sea conmigo o con alguien más, encantados de ayudarles aquí en Actinver. Muchas gracias. Por aquí Rodolfo quiere saber si existe algún fondo de SNX y bueno, me gustaría agregar en dónde podrían encontrarlo. Sí, ese fondo se distribuye en SNX. Tenemos una alianza ya desde hace un par de años. Hemos tenido un buen resultado, afortunadamente. Traemos un promedio de cerca del 20% al año. Este año tenemos ya un 23 y un 30 acumulado. Y es simplemente un producto más de una gama bien interesante y muy amplia que ofrecemos en Actinver. Perfecto. Por aquí Alejandro Palacios nos pregunta, ¿qué distribución de portafolio recomiendas para un joven de 23 años? A ver, no quiero sonar demasiado agresivo, pero voy a sonar. Acciones. A ver, a los 23 años tienes todo por delante, o sea, no tienes el tiempo, juega a tu favor, probablemente no tengas compromisos, no tienes, o sea, de verdad, mira, a mí me hubiera encantado que a esa edad alguien me pudiera haber dado un poco de información como la que hoy conozco y como probablemente vean que me apasiona, pero caray, hombre, a esa edad yo te diría, puedes ser agresivo y puedes tener una parte muy importante como dueño de una empresa, como empresario de verdad. Miren, déjenme aprovechar, perdón, no me quiero tardar mucho porque puede haber más preguntas, pero tengo la oportunidad de hacerlo con este foro increíble y lo asumo. Les platico rápidamente una anécdota. Hace algunos años fue cumpleaños de mi hijo pequeño, Bruno. Él y a mis hijos, mis 3 hijos, les gusta mucho el deporte, les gusta mucho el básquet. En su cumpleaños pidió unos tenis de básquetbol, ¿no? Entonces, probablemente no sé si sepan ahora cómo funciona esto de la mercadotecnia en los tenis, y los tenis se promocionan desde varias semanas antes de su lanzamiento, y el día que sale un modelo, muchas veces se acaba muy rápido. Entonces, Marta, mi esposa y yo fuimos a buscar el día de lanzamiento los tenis a una tienda. Llegamos a la tienda y dimos 1000 vueltas porque no encontrábamos el modelo por ningún lado, hasta que finalmente lo encontramos en una tienda. Al momento de ir a pagar los tenis, resulta que el sistema no lo registraba y no lo podíamos comprar, ¿no? Casi nos damos un tiro. Y lo que nos dijo el cajero es que probablemente todavía no era la fecha de lanzamiento y los tenis habían llegado antes. Dije, no, la fecha de lanzamiento es hoy, porque la instrucción me la dio Bruno, ya saben cómo son los chavos que saben todo y más con lo que les interesa. Sabio dijo, tiene razón, pero no me toma el sistema. Vénganse mañana y seguramente se los vamos a poder librar. Regresamos al siguiente día a la tienda, ¿no? Y tampoco pasaba el sistema. Y entonces nos dijeron, no, y el gerente quiere hablar con ustedes. Bajó el gerente muy amable y nos dijo, les ofrezco una disculpa. La razón por la cual no les podemos vender el tenis no es por el sistema,
es porque estos tenis salieron con un defecto de fábrica y los vamos a tener que regresar, ¿sí? Eran unos tenis marca Under Armour. Entonces, pues mala tarde para Bruno, nos fuimos por la opción B, y al momento de salir por la tienda, y esta es la parte importante de esta anécdota, escucho al cajero que dice, tengo que llamar rápido para bajar mi exposición de Under Armour. Bueno, era un chavo que tenía 16 años. O sea, yo volteé, dije, oye, perdón, escuché que vas a bajar tu exposición, sí. Me dice, tengo acciones de Under Armour y con esta noticia que se acaba de saber en este momento, seguramente las acciones van a bajar, entonces voy a bajar mi exposición. Perdóname, yo me dedico profesionalmente a esto y no te importa si te hago un par de preguntas, no, le digo, ¿qué edad tienes? 16 años. ¿A qué te dedicas? Oye, pues estudio, ¿no? Trabajo en esto y soy inversionista, es decir, soy empresario. Oye, qué bárbaro, qué bueno, ¿desde hace cuándo? Pues hace tiempo. Le digo, oye, ¿no te importaría decirme tu portafolio en qué lo tienes? O sea, mira, casi todas las acciones que tengo son empresas relacionadas al sector del deporte, con mi condición de cajero en una empresa de deportes. Desde aquí puedo ver qué artículo o qué marca se ofrece, se demanda, qué es lo último que hay, etcétera, etcétera, a los 16 años. Lo malo de esta historia es que no ocurrió en México, ocurrió en Estados Unidos, donde el 60% de la población económicamente activa invierte en el mercado. Entonces, espero que haya sido lo suficientemente claro en esta anécdota para contestar tu pregunta y muchas gracias. ¿Qué más? Perfecto. Fíjate que contrario a esa pregunta, nos dicen, ¿qué recomiendas a un pensionado que inicia con la inquietud de ser inversionista? Sí. Otra vez, de acuerdo a una lámina que vimos, en estricta teoría, a mayor edad, tu horizonte de inversión disminuye y la gran ventaja que tiene la inversión bursátil es el tiempo, ¿no? Entonces, yo no descartaría el espíritu de ser empresario de una forma diferente. Quizá lo único es que, a diferencia de un joven de 25 años, quizá la exposición sería un poco menor si es que usted lo va a hacer por primera vez. Pero no se descalifique como inversionista o como empresario, ¿de acuerdo? No se descalifique, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Por aquí Armando quiere saber si existe alguna cantidad mínima para empezar a invertir. En el caso de Actinver, que es de verdad una gran ventaja, hay formas en donde inviertes desde 10,000 pesos, lo que se llama el sistema Bursanet. Entonces, creo que no es un impedimento, o sea, lo puedes hacer, insisto, a través del sistema Bursanet, con cantidades, pues, no quiero minimizar 10,000 pesos, pero a ver, si seguramente hoy, en esta tarde, hay muchos chavos conectados, pues un celular te cuesta eso, ¿no? Entonces, ya no es un impedimento, ¿ok? Perfecto. Roberto nos pregunta, cuando hablan de invertir en acciones a largo plazo, ¿se refieren a dejar mi dinero invertido sin moverlo o tengo que estar monitoreando? Mira, es bueno monitorearlo. O sea, cuando decimos largo plazo, es porque realmente el beneficio lo vas teniendo en la medida en que se van acumulando las ganancias. Es decir, tienes en un año una ganancia del 20%, pues entonces el siguiente año tienes ese 20% que se suma a tu inversión original y así sucesivamente. Entonces, entre más tiempo pasa, pues el patrimonio crece de manera exponencial, ¿no? Ahora, eso no significa que dejes tu dinero y que lo olvides, ¿no? O sea, nuestra función es una función compartida, ¿no? Es estar revisando que las empresas de las que eres dueño mantengan esta condición de ser extraordinarias y de tener una valuación atractiva. Cuando en algún momento las compañías pierden estas características de ser extraordinarias o de tener valuaciones atractivas, pues quizás sea momento de revisar y pensar ser el dueño de otra compañía dentro de un portafolio bien diversificado, ¿no? Entonces, no es olvido, es simplemente lo monitoreo, pero ese monitoreo lo que también puede originar es que
pues probablemente sigas por mucho tiempo con compañías, ¿no? Aquí también una sugerencia que me permito, otra vez, como empresarios, cuando, más allá de esta información que les digo y lo que es importante que tomen en cuenta, un buen ejercicio es cierren los ojos y piensen en alguna de las compañías que hayan pensado. Y a ver si son capaces de pensar cómo será esta compañía dentro de 3, dentro de 5, y dejémoslo hasta ahí, en ese periodo. Si ustedes se imaginan esta compañía, no solamente con el liderazgo que tiene, sino con un mayor liderazgo, con un mayor crecimiento, por lo que conocen, mucho por el sentido común, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Muchas gracias, Carlos. Una pregunta más. Nos dicen, ¿son altos los impuestos por invertir en el extranjero? Ok, buena pregunta. Mira, de verdad creo que fue muy, muy afortunada todo este esfuerzo que hizo la bolsa de poder traer a México el sistema internacional de cotizaciones por lo siguiente. En México, fíjense, ya les decía yo en una de estas láminas, ¿no? La tasa de interés hoy es una tasa del 1.45, pero esa tasa es fija, o sea, el 1.45 no baja. Lo que baja es la tasa de interés cada vez más. Entonces, eso quiere decir que la proporción de impuesto sobre la tasa que te paga el banco es mayor, ¿sí me explico? O sea, la tasa es la misma, pero la base, que en este caso es lo que te paga el banco, es menor. Y en ese sentido, aquí está, vean, o sea, el 1.45 como tasa de interés proporcionalmente era menos cuando la tasa estaba en el 8,5. Pero ahora que es el 1.45, es una tasa de más del 25%, ¿ok? Del 30%. En México, las ganancias en el mercado accionario están grabadas al 10% menos la inflación, ¿sí? Es decir, si tú ganaste cierta cantidad porque tuviste plusvalías y decides realizarla, no pierdes ni ganas hasta que, y ahorita me voy a permitir ese comentario, hasta que no vendes. Entonces, una vez que vendes y tienes esa ganancia, tú estarías pagando un impuesto del 10% menos la inflación. Si la inflación fue del 3% ese año, entonces tu tasa de impuesto es del 7%. Ahora, cuando tú inviertes en un fondo, la ventaja que tienes es que el fondo se encarga de comprar y de vender. Pues tú puedes estar todo el tiempo en el fondo y tú no pagas impuestos hasta que decides vender, quizás después de muchos años. Y estas tasas de impuestos para un fondo aplican con los últimos 48 días de operación. Es decir, si tú estuviste en un fondo por 5 años y te fue muy bien, no es que vayas a pagar impuestos sobre 5 años, sino pagas sobre los últimos 48 días de operación. En Estados Unidos, las ganancias de capital, o sea, las ganancias en el mercado accionario, se graban a una tasa del 35%. Entonces, es mucho más recomendable la inversión en México, y estoy hablando de las mismas compañías que tú puedes comprar en Estados Unidos, o sea, de las compañías internacionales. Perdón, rápidamente, no sé si sea una pregunta, pero vale la pena porque entiendo que este tipo de confusión existe muchas veces entre los participantes sobre la diferencia de plusvalía y ganancia, o minusvalía y pérdida. ¿Qué es lo que les dije? Miren, imagínense que habemos 3 gentes, ¿ok? Que están ustedes, un servidor y alguien más. Y que cada uno de nosotros tenemos 3 manzanas. No quiero agredir su inteligencia, así lo entendí yo, por eso se los platico. Entonces, esas manzanas hoy tienen un precio de 10 pesos y tenemos 3 manzanas. Quiere decir que el valor que tenemos por esas manzanas, o nuestro patrimonio con manzanas, es de 30 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y el día de mañana, ¿sí?, yo, Carlos Ponce, decido vender una de mis manzanas. En el mercado hay 9 manzanas, las que tengo yo, la que tienes tú y la que tiene alguien más. Y solamente yo decidí vender una sola manzana, por la razón que sea. Ya no me gustan las manzanas, necesito dinero, etcétera. Y en una desesperación la vendo en 1 peso, cuando ayer valían 10 pesos. Entonces, en ese momento que yo decido vender una manzana a 1 peso, el precio de todas las manzanas es de 1 peso.
en ese momento. Entonces, si tú que ayer tenías 3 manzanas que valían 10 pesos, tenías un patrimonio con un valor de 30, al momento que yo hago esa operación, tu patrimonio se vuelve de 3 pesos. ¿Cuánto pierdes? Muchas veces la respuesta generalizada es, pues perdí 27, Carlos. No perdiste 27. ¿Por qué, Carlos? ¿Cuántas manzanas tenías ayer? 3 y hoy 3. Entonces, bajó el valor de tus manzanas, pero tú sigues teniendo lo mismo. Tú no perdiste, tú sigues teniendo tus 3 manzanas. Con las empresas y las acciones es igual. O sea, puede ser que de repente el precio de una acción baje, muchas veces por una situación irracional, como fue el caso de mucho a principio de marzo. Entonces, por eso es importante que tengan buenas manzanas, que tengan buenas empresas. ¿La que sigue, por favor? Muchas gracias. Aquí Virginia quiere saber qué herramienta utilizas para análisis fundamental. Sí, bueno, mira, nosotros por muchos años estuvimos desarrollando esta metodología, es una metodología que se llama C4, y dentro de la metodología C4, les platico, son 4, se llama porque hay 4 elementos en donde está el riesgo. La C es la primera letra de cada una de las preguntas en donde el riesgo está presente. La primera pregunta es ¿cuánto de dinero lo invierto en la bolsa? Es decir, o sea, ese es un nivel de riesgo. Alguien que decide meter el 10%, pues arriesga menos que mete 20 y menos que el que mete el 30 o el 40%, ¿ok? Segundo, ya que decidiste qué por proporción decides invertir, es en cuáles compañías inviertes, que ahorita voy para allá. Ya que decido en cuáles invierto, ahora es cómo distribuyo, ¿ok? O sea, voy a comprar 10 empresas que son las más extraordinarias y las de mejor valor. Le pongo 10% a cada una, o esa distribución es diferente, ¿ok? Eso lo haces sin saber cómo distribuir. Y el quinto elemento de riesgo es cuándo decido aumentar o disminuir esta exposición. En la parte particular de la segunda pregunta o de la segunda C, que es cuáles, les decía yo que la manera fundamental en que lo hacemos nosotros es estos filtros o criterios que tienen que ver con el crecimiento, con la rentabilidad, con la deuda, con el liderazgo, con el pago de empresas, con el pago de dividendo y finalmente con la administración, que es una variable de carácter cualitativo. Pues todo esto se los digo rápido, pero lo tenemos en unos sistemas que implementamos, que desarrollamos y que funcionan muy bien. Para evaluar la compañía, se los digo muy rápido por tiempo, no somos mucho de los llamados múltiplos, ¿no? Que no digo que no sea una buena idea, pero un múltiplo muchas veces no te capta a largo plazo en la vida de una compañía. Entonces nosotros decidimos utilizar para evaluar empresas una metodología que se llama descuento de flujos de efectivo, que lo que hace es estimas los flujos que genera una compañía en el tiempo, los llevas a valor presente, le quitas la deuda y ese valor lo comparas con el valor de mercado. Cuando ese valor es mayor al valor de mercado, dices que es una buena idea. Y todas estas evaluaciones se traducen en lo que se conoce como precios objetivos. La que sigue, por favor. Muchas gracias, Carlos. Nos pregunta Ángel Clemente si SNX, es un gestor de fondos. Sí, bueno, nosotros somos una empresa con una alianza y nosotros manejamos un fondo dentro de Actinver, que es el fondo SNX, ¿no? SNX tiene la alianza con Actinver. Las actividades que tenemos primordialmente es la de precisamente promover el mercado a través de, tenemos una biblioteca en donde hemos escrito diversos libros, tenemos presencia muy asidua en medios, tenemos una materia que impartimos en la Universidad Nacional, en fin, tratamos de abarcar todos los aspectos que tengan que ver con la promoción de este mercado y de manera efectiva lo hacemos administrando un fondo, que es un fondo que opera en la familia de fondos de Actinver. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Pues por temas de tiempo voy a detener aquí las preguntas. Tenemos muchas, pero si me lo permites, pues las estaremos respondiendo ya una a una a través del correo. Okay. Y me gustaría únicamente reforzar que pues para seguir aprendiendo temas de inversión, como bien lo comentas, el reto es una
plataforma muy interesante en la que además de el mismo simulador y como ejercicio, pues van a recibir mucha capacitación en donde también tendremos a Carlos de invitado en otras ponencias. Entonces, pues los que ya están registrados, aprovechen todas las conferencias. Los que aún no se deciden, pues regístrense cuanto antes para tener esta amplia gama de oferta educativa que tenemos en el reto para ustedes. Y pues no sé, Carlos, si quieras agregar algo más para cerrar. No, simplemente de verdad agradecer la oportunidad, felicitarlos de verdad por el interés que tienen y miren, de verdad, no se preocupen, este mercado y esta alternativa no es lo que tanto se ha dicho, no es un tema de apuesta, no es un tema que esté relacionado con suerte, no se requiere grandes cantidades de dinero, es una forma diferente de ser empresario. Ya he demostrado ser, y espero haber sido lo suficientemente contundente, la mejor alternativa para crear y para preservar patrimonios. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar en otra sesión próximamente. Gracias a los coordinadores del evento. Buenas tardes. Gracias a ti, Carlos, sobre todo por compartirnos con tanta vocación todo el conocimiento que tienes a través de tu experiencia. Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron en esta conferencia y pues los invitamos a continuar en las próximas programadas para el reto. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye.